Organicé la fiesta de graduación más elegante que una madre podría dar, solo para ver a mi hijo ponerse de pie y romper lazos conmigo delante de todos. Luego se giró y ofreció su bendición a mi esposo y a su amante. Pensaron que haría lo que siempre hacía, tragarlo con calma y limpiar su desastre. Pero esta vez se equivocaron. Si Leo ya no me quiere como madre, no veo razón para seguir pagando su matrícula, cubrir los gastos médicos de su padre ni dejarlos vivir en la casa que pagué. Lo devolveré todo. Pasé 2 semanas enteras preparando la fiesta de graduación de mi hijo Leo. Me encargué de cada detalle, centros de mesa, música, catering, porque quería que esa noche fuera inolvidable. Fue el alumno destacado de su clase. Tenía en la mano una carta de admisión anticipada de Harvard. ¿Cuántos momentos así tiene una persona en la vida? Como su madre, quería despedirlo como es debido, una celebración que marcara el final de su juventud de la mejor manera posible. Lo que no me di cuenta entonces fue que estaba ensayando para uno de los momentos más irónicos de mi vida. Me quedé en la segunda fila, justo detrás de una fila de columnas de rosas, mirando a Leo caminar hacia el escenario después de que el maestro de ceremonias lo llamara por su nombre. Llevaba el traje azul marino que le había hecho a medida, cosido a la perfección. «Míralo», le susurré a Diana, mi mejor amiga y la tía segunda no oficial de Leo. «Ya parece un hombre adulto». Diana sonrió suavemente. «Debería estar orgulloso de ti, Jane». Sonreí también, pero no dije lo que pensaba. «Espero que así sea». Entonces Leo habló. «Tengo 2 anuncios que hacer esta noche», dijo alto y claro. El micrófono le dio una voz más nítida de lo habitual, casi antinaturalmente aguda. Supuse que estaba a punto de agradecernos a nosotros, sus padres. Como mínimo, pensé que reconocería los años de trabajo que dediqué a construir su futuro. Pero lo que vino después fue como una bofetada en la cara. Primero, he decidido cortar lazos con Jane. Ya no es mi madre. La sala, llena de conversaciones tranquilas y música de jazz suave, se congeló. Incluso con copas de champán en la mano y sonrisas a medio formar, nadie sabía cómo reaccionar. Me quedé allí en silencio, y de repente el mundo entero quedó en silencio. Leo no se detuvo. Su voz era firme, ensayada, como si estuviera leyendo una declaración preparada. En segundo lugar, quisiera ofrecer todo mi apoyo a la relación entre mi padre y la señora Marta. Espero que nuestros amigos y familiares puedan aceptar y bendecir su futuro juntos. Mis oídos empezaron a zumbar. Podía oír la respiración entrecortada de los invitados cercanos, el tintineo de copas contra copas, el eco de mi corazón cayendo a un profundo vacío. Marta estaba de pie junto a mi esposo, Greg. Tenía los ojos rojos y las manos se retorcían nerviosamente. Se mordió el labio y bajó la mirada, haciéndose la víctima como si la hubieran pillado por sorpresa. Greg se quedó allí en silencio. Sin negar nada. Sin dar explicaciones. Solo una palmadita en la espalda de Marta, un silencioso respaldo a todo lo que Leo acababa de decir. Entonces Marta soltó un sollozo dramático, se dio la vuelta y huyó de la habitación, tapándose la boca como si la hubieran humillado. Greg la seguía de cerca, como el caballero de una novela romántica barata. No podía respirar. Me fallaron las rodillas. Diana me agarró del brazo justo a tiempo. Intenté hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta. Leo me miró fijamente, con expresión fría y victoriosa. Sus palabras cortaron el aire como un veredicto final. Deberías vivir con tu dinero, Jane. La gente como tú no merece tener una familia. Me agarré a la silla más cercana, con las yemas de los dedos entumecidas. En cuestión de minutos, perdí a un hijo, a un esposo y todo lo que creía haber construido. Años de sacrificio, perdidos con una sentencia. Detrás de mí, la voz de Diana resonó como un grito de guerra: «Pequeño cabrón». Se puso delante de mí como una leona, ocultándome de la vista, y su voz se alzó con furia. «¿Qué demonios te pasa, Leo? Es tu madre la que está ahí arriba. Todo lo que vistes, todo lo que has comido, cada lección y oportunidad, lo tienes porque ella se partió la espalda por ti. ¿Tienes idea de lo que eso significa?» Leo golpeó la mesa, imperturbable.
Nadie le pidió que hiciera eso. Lo hizo por sí misma. Una verdadera madre se queda en casa, construye una familia, no alguien que siempre está trabajando, siempre fuera, fingiendo que está salvando el mundo. Marta mantuvo unida a esta familia, no ella. Ni siquiera sabía cómo llegó a este punto. Recuerdo sostenerlo mientras pasaba la fiebre, corriendo a urgencias en plena noche. Recuerdo escribir su primer discurso en la primaria. Recuerdo hacer malabarismos con los clientes y pedir todos los favores que necesitaba para encontrar al tutor adecuado cuando empezó la secundaria. Pero él no recuerda nada de eso. Lo borró todo. Esa noche no dije ni una palabra más. Dejé que Diana me acompañara fuera del salón que había pasado semanas decorando, con cada flor y tela elegidas con cariño. Detrás de mí se oían susurros, el silencio de Greg, la ama de llaves alejándose silenciosamente como si no quisiera ser parte de las consecuencias. Sé que esto no empezó esa noche. Pero terminó esa noche. Fue la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento dejé de intentar demostrar que podía ser el tipo de madre que exigían. Me di cuenta de que algunas familias dejaron de ser hogar hace mucho tiempo. Y algunos niños dejan sus corazones atrás en el momento en que empiezas a romper el tuyo por ellos. Hay periodos en la vida en los que sobrevives solo con coraje. La mía empezó cuando Leo tenía 2 años y no paró durante más de una década. Me abrí paso con uñas y dientes durante esos años, y para cuando por fin pude respirar, apenas había logrado construir una vida que parecía un éxito. Por aquel entonces, Greg trabajaba como jefe de proyecto en una pequeña constructora local. Trabajaba duro, pero siempre íbamos atrasados. Y Leo, que acababa de cumplir 2 años, estaba en esa etapa de niño pequeño y dependiente. En cuanto a mí, empujaba un carrito de comida por la avenida Massachusetts, repartiendo almuerzos calientes a edificios de oficinas. El carrito era una iniciativa conjunta con Diana, mi mejor amiga. Lo empezamos desde cero, y los primeros días fueron brutales. Nos preparábamos en el garaje de una amiga, nos despertábamos a las 4 de la mañana y pasábamos días enteros vendiendo comida en las esquinas bajo un frío glacial. Después de la hora punta del almuerzo, corría a casa, limpiaba, bañaba a Leo, lo acostaba y luego me sumergía en la contabilidad, el inventario y los preparativos para el día siguiente. Era una máquina, sin botón de pausa ni respaldo. Y nada de eso fue visto. Nada de eso fue apreciado. Ni siquiera por Leo. Recuerda la empresa que finalmente fundé. No recuerda la parte en la que tuve que reunir los gastos de la guardería usando botas de trabajo rebajadas y cargando cubas de sopa en medio de una tormenta de nieve. Pero al final, el carrito de comida despegó. Conseguimos contratos de suministro con algunos campus tecnológicos y, por fin, no tuvimos que estar presentes. Registré la empresa, construí una marca y contraté a nuestros primeros empleados. Por primera vez, pude pasar unas vacaciones completas con Leo. Pero la vida tiene una forma de darte un puñetazo justo cuando estás empezando a ponerte de pie. Greg sufrió una caída en una obra. La lesión le provocó daño nervioso permanente. De la noche a la mañana, pasó de ser el sostén de la familia a alguien que necesitaba atención las 24 horas. Y Leo solo tenía 7 años. Tenía que tomar una decisión. Dejar todo y convertirme en cuidadora a tiempo completo, o redoblar mis esfuerzos y convertirme en el tipo de mujer que realmente podía llevar adelante su futuro por sí sola. Elegí esto último. Así que comencé a salir de casa a las 6 de la mañana y a llegar después de las 9 de la noche, 6 días a la semana. La mayoría de las veces, dependía de las cámaras de seguridad para comprobar si Leo había terminado su tarea, si Greg había tomado sus medicamentos, si alguien recordaba apagar la secadora. Ese periodo fue como vivir con el corazón empapado en vinagre, agrio, ansioso y con un dolor constante. Pero no podía permitirme romperme. Hace 5 años, los médicos de Greg le recomendaron contratar a una cuidadora interna. Estaba agotada, el estrés me había empezado a sangrar el estómago. Una clienta me recomendó a alguien de confianza. Una asistente privada con experiencia en enfermería. Se llamaba Marta. Se presentó educada, de voz suave y buenos modales. Leo se encariñó con ella al instante. Es genial, dijo Greg después del primer día.
Es muy atenta. Y muy dulce, además. Y esa noche, por primera vez en años, exhalé. Sentí como si por fin alguien nos hubiera quitado un peso de encima. Lo que no me di cuenta entonces fue que, al recuperar el aliento, había abierto la puerta demasiado. El papel de Marta se amplió, desde el cuidado diario a algo más íntimo. Al principio, eran pequeñas cosas. Encendía velas aromáticas en la sala. Pegaba un plan de menú de cena en el refrigerador. Entonces comencé a escuchar comentarios extraños de Leo. ¿Vas a salir de la ciudad otra vez? ¿Por qué nunca tienes tiempo? Marta simplemente está más cálida. El verdadero golpe en el estómago llegó cuando, hojeando un viejo libro de contabilidad, encontré uno de los viejos cuadernos de dibujo de Leo. En él había un dibujo de una familia, 3 personas. Greg, Leo y Marta. Yo no. Cerré el libro con cuidado y lo volví a colocar en el estante. No quería creerlo. Me dije a mí misma que solo era un niño. Que cuando creciera, lo entendería. Que Greg simplemente se sentía solo y necesitaba hablar con alguien. Pero ahora lo sé, algunas grietas, una vez abiertas, solo siguen expandiéndose. Para cuando me di cuenta de que Marta no era solo una cuidadora temporal, llevaba 3 años viviendo en nuestra casa y 5 trabajando para nosotros, y ella y Greg habían desarrollado una simpatía silenciosa. Leo la trataba como a una segunda madre. O quizás a la única. ¿Y yo? La mujer que construyó esta casa, la mantuvo en pie, pagó cada factura, cada deuda, me había convertido en la forastera. La fría. La que, no lo entendía. Nunca lo dijeron en voz alta. Pero lo sentí. Cuando llegaba tarde del trabajo, Leo ya no corría a mis brazos. Simplemente se sentaba en la barra, comía uno de los postres de Marta y me preguntaba con indiferencia, ¿ya comiste? Con el tiempo, comencé a tener miedo de volver a casa. Miedo de entrar en la casa que había construido de la nada, solo para encontrarla cálida y vibrante, pero no para mí. Como si fuera un invitado en casa ajena. Sin invitación. Seguía pensando que podía arreglarlo. Que solo necesitaba más tiempo. Más esfuerzo. Que algún día Leo vería la verdad. Pero cuando subió al escenario y dijo, ya no considero a Jane mi madre, finalmente entendí. Algunas distancias no se pueden cruzar, por mucho que lo intentes. A la mañana siguiente me desperté incluso antes de lo habitual. En cuanto abrí los ojos, la escena de anoche se repitió en mi cabeza. Leo en el escenario, sus 2 frases amplificadas, repetidas, aplastadas contra mi pecho como cemento húmedo. No podía respirar. Diana llegó temprano. No dijo mucho. Simplemente se sentó en la barra de la cocina, saboreando la infusión que le preparé, haciéndome compañía en silencio. Limpié la mesa una y otra vez, como si al limpiarla pudiera borrar de algún modo la vergüenza de la noche anterior. Creo que quiero intentarlo una vez más, dije finalmente. Me miró tranquila pero firme. Solo recuerda, cariño, pase lo que pase, no le debes nada más que tu verdad. Asentí, me subí al coche y fui a su apartamento, el que estaba a mi nombre. Lo había comprado para que Leo viviera allí antes de la universidad. Ahora los albergaba a los 3 como una casa improvisada. En cuanto entré, oí a Marta en la cocina friendo huevos. Greg estaba sentado a la mesa viendo la tele. Leo estaba en un taburete en pijama, masticando una tostada. Nadie se levantó. Nadie dijo hola. Leo, dije con la mayor serenidad posible, ¿puedo hablar contigo a solas? No levantó la vista. Siguió masticando. Lo que quieras decir, dilo aquí. Me tragué la opresión en la garganta y bajé la voz. Sé que me perdí mucho mientras crecías. Siempre estaba trabajando cuando probablemente más me necesitabas. Pero no era porque no me importara. Levantó la vista brevemente, con la mirada fría. ¿Intentas hacerme sentir culpable ahora? Negué con la cabeza. No. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Puedo alejarme de la empresa y pasar más tiempo contigo y con tu padre.
Seguimos siendo una familia. Leo soltó una risa seca y sin humor y dejó caer la tostada. ¿Una familia? ¿No recibiste el mensaje anoche? Me giré hacia Marta. No se inmutó, seguía volteando los huevos como si nada. Pero vi la pequeña sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios, petulante, satisfecha. Leo, no te culpo, dije. Solo quiero que veas que alguien te alejó lentamente de mí cuando yo no estaba. Y eso no significa que alguna vez supieras quién era yo. Greg golpeó el control remoto contra la mesa. Su voz era cortante. ¿Qué insinúas? Marta tiene más sentido común que tú. Al menos no trata a su familia como un plan de negocios trimestral. Lo miré fijamente. ¿Sabes lo que pasé ahí fuera? Mantuve esta casa funcionando, pagué tu terapia, la matrícula de Leo, todo. Puedes odiar que no estuviera aquí, pero no finjas que no lo sacrifiqué todo por esta familia. Greg se encogió de hombros. Elegiste ser adicto al trabajo. Eso no significa que te debamos un aplauso. Eso fue como un cuchillo directo al pecho. Y entonces fue cuando Marta finalmente habló, con una voz suave como veneno envuelto en seda. Jane, creo que estás agotada. Necesitas descansar. Greg y yo nos encargaremos de la casa ahora. Hizo una pausa y luego agregó con una suavidad melosa que hirió más profundamente que cualquier otra cosa. Tal vez sea hora de dejarlo ir. Fue entonces cuando lo vi claramente. No fue un malentendido. No se trató de herir resentimientos ni de perder tiempo. Fue una toma de control silenciosa y calculada. Marta había tomado la casa, se había llevado el afecto de Leo y ahora quería el poder que yo había pasado mi vida construyendo. Me reí. Luego lloré, pero no era tristeza, era la clase de risa que surge cuando lo absurdo de la traición finalmente se hace evidente. Lo que de verdad quieres, dije, es una mujer dócil que se calle, sonríe y no pregunte a dónde va el dinero. Esa es la clase de madre que buscas, ¿verdad? Leo se levantó. ¿Qué quieres ahora? ¿Otro discurso dramático? Nunca quisiste ser mi mamá. Ya es demasiado tarde para fingir. Lo miré y todas las palabras que había planeado se disolvieron en el silencio. Dije en voz baja, de acuerdo. Si ya no soy tu madre, no gastes ni un céntimo más de mi dinero. Eso le llamó la atención. Se quedó paralizado, confundido. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, me van a embargar el apartamento. Tu paga, tus tarjetas de crédito, tu fondo para la universidad, lo congelaré todo. ¿El centro de rehabilitación de Greg? Llamaré y lo cancelaré. Dijeron que Marta podía mantener unida a esta familia. Genial, a ver si lo logra. El rostro de Marta palideció. Dio un paso al frente. Jane, vamos, esto no es necesario. Levanté la mano. Deja ya de fingir. ¿Esa escena que hiciste saliendo del banquete anoche? Bonita actuación. Pero me di cuenta. ¿Quieres ser la nueva reina de esta casa? Entonces es hora de que empieces a pagar la hipoteca. Los ojos de Leo se dirigieron hacia ella, la miraban de verdad por primera vez. ¿Y Greg? Simplemente se burló y apartó la mirada. Di un paso hacia la puerta y miré una última vez el lugar que había comprado para albergar a mi hijo y cuidar a mi marido. No soy tu cajero automático. Y te aseguro que no soy tu tonto. Ya no te debo nada. La puerta se abrió detrás de mí. Se hizo el silencio. Y entonces lo oí, la voz de Leo, suave, insegura, mamá. No fue ruidoso. Más instinto que intención. Pero no miré atrás. Porque en ese momento lo entendí, a veces no es que no te hayas esforzado lo suficiente. A veces, el guión nunca estuvo destinado a incluirte. Y terminé de audicionar. Cuando salí de aquel apartamento, la cabeza me daba vueltas, pero mi cuerpo se sentía sorprendentemente despejado. El viento era fuerte y me azotaba el dobladillo del vestido al llegar al coche.
Mis dedos se posaron sobre el botón de desbloqueo un instante antes de presionarlo con decisión. Y en ese momento, me di cuenta, no estaba roto. Estaba despierto. Al llegar a casa, lo primero que hice fue llamar a mi asesora financiera. Le pedí que congelara todas las cuentas de Leo y Greg, sus tarjetas de crédito, gastos de manutención, facturas compartidas, incluso el fondo universitario de Leo. Hizo una pausa. Jane, ¿estás segura? Nunca he estado más seguro, respondí. Luego, llamé al centro de rehabilitación. Cancelé las próximas citas de Greg y le pedí a la oficina de facturación que le enviaran todas las facturas futuras directamente a él. Esa noche, me quedé en la cocina y me preparé un caldo de huesos de res, mi favorito. Había pasado mucho tiempo desde que hice algo solo para mí. Al día siguiente, fui a la oficina. Mi escritorio estaba impecable, la luz caía sobre el suelo de madera como una suave cortina. Había tanto silencio que me sentía aislada del resto del mundo. Llamé a mi director legal y socio comercial. Iniciamos el proceso formal de reestructuración de la propiedad y la eliminación del acceso de la familia a los activos de la empresa. Ya no quiero que ningún familiar se involucre, dije. No era muy fuerte, pero no dejaba lugar a negociación. Entonces llamé a mi abogado de familia. Estoy lista para iniciar el proceso de divorcio. Lo antes posible. Ella dudó. Jane, ¿estás completamente segura de que este es el camino que quieres? Miré la copia de nuestro certificado de matrimonio en mi escritorio y dije en voz baja, llevo mucho tiempo con la certeza. Hoy por fin dejé de dudar de mí mismo. Me quedé trabajando hasta tarde esa noche. Cuando por fin cerré mi portátil, me senté junto a la ventana y observé cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Las luces de los coches a lo largo de la avenida Massachusetts se movían como un río. A lo lejos, en el puerto, un faro parpadeaba sin parar. Y por primera vez en años, una sensación de calma empezó a extenderse desde mis hombros hasta mi pecho. Sabía que necesitaba salir de esa casa. No porque ya no perteneciera allí, sino porque nunca me había acogido verdaderamente. A la mañana siguiente, preparé una pequeña maleta y mi computadora portátil y conduje hacia el norte, a un pequeño apartamento que había comprado hacía años, pensando que podría ser mi refugio cuando me jubilara. No era grande. Pero estaba tranquilo. Y cuando abrí las ventanas, pude ver el océano. No le dije a nadie que me iba. No dejé ninguna nota. No miré atrás, a la casa por la que había sacrificado 15 años de mi vida, aunque estaba a punto de ponerla a la venta. Ya no me quedaba nada allí que pudiera llevarme. No encendí la tele. No revisé el móvil. Simplemente me senté en el balcón, dejando que el sol me calentara la cara. Abajo, los niños pasaban a toda velocidad en patinetas. El viento azotaba los aleros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no podía nombrar. No libertad. No felicidad. Sino quietud. Como alguien que finalmente ha dejado de correr mientras arrastra un peso detrás de sí. Pasé el resto del día revisando archivos viejos. Borré los álbumes de fotos sincronizados de la infancia de Leo. Eliminé el nombre de Greg de mi lista de contactos. Presenté una solicitud a mi banco para actualizar el beneficiario de mis cuentas. Y concerté una reunión con mi abogado de sucesiones para revisar el fideicomiso. Después de cortarlos, no extendí la mano. Pero aún así las noticias me encontraron. La primera llamada provino de mi administrador de propiedad. Señora Thompson, la casa adosada de Park City ha sido reclamada oficialmente. Se han devuelto las llaves. Los anteriores ocupantes se han marchado. ¿Algún problema? Nada grave, dijo. Aunque una de las inquilinas parecía un poco angustiada. Pero ya está todo resuelto. Se mudaron hace 2 días. Colgué sin un atisbo de emoción. Me pareció menos como reclamar una propiedad y más como desalojar finalmente a un ocupa de mi paz. Cuando Diana pasó por allí, trajo un regalo especial. Una foto impresa de Marta con uniforme de supermercado, empujando un carrito de reposición. Greg estaba encorvado junto a la caja, apoyando su pierna lesionada,
con aspecto cetrino. Parecen una escena eliminada de una mala serie, rió Diana, dándole un sorbo a su café. Marta está pegando pegatinas de descuento. Greg empujando carritos. ¿Aún creen que tienen ganas de romance? No respondí. Solo sonreí levemente. Porque el karma nunca necesitó de mi ayuda, siempre llega a tiempo. Dicen que ahora están alquilando un viejo dúplex en las afueras. El jardín está cubierto de hierba seca. La calefacción falla en invierno. Después de congelar el fondo universitario de Leo, su solicitud de ayuda financiera se estancó debido a los ingresos no declarados de Greg. La beca que esperaba no se concretó. Sus calificaciones se desplomaron. Y ahora, incluso su admisión está en peligro. Cuando Diana me lo dijo, garabateé una línea en mi bloc de notas con el bolígrafo que tenía en la mano. Ni siquiera se presentó a la competencia estatal de matemáticas, dijo. El año pasado contrataste a un graduado de Stanford para que lo entrenara. Asentí. No me estoy regodeando, Jane, añadió, suavizando el tono. Pero necesitaba caer así. Necesitaba aprender. Sin tu hogar, no puede valerse por sí mismo. Esa tarde reservé un masaje y me apunté a un tratamiento facial en un spa cercano. Cuando me recliné en la silla y cerré los ojos, el único sonido era el suave zumbido de un violín que tocaba a lo lejos y la suave niebla de la aromaterapia. Fue la primera vez en años que dejé todo, el trabajo, la maternidad, el matrimonio, para simplemente existir para mí misma. Mientras me cambiaba para irme, mi teléfono vibró. Greg. No respondí. 3 minutos después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Remitente, Greg. Asunto, negociación. La abrí. Era una carta inconexa, mal estructurada y claramente reescrita una docena de veces. Los primeros párrafos se basaban en viejos sentimientos. Una vez fuimos marido y mujer, Leo necesita estabilidad. El centro se volvía un poco culpable, sigues siendo el pilar financiero de esta familia. Y la última línea finalmente mostró su verdadera cara. 10.000 al mes. Pagos a plazos. Para los gastos de manutención de Leo y mi rehabilitación. Solté una breve risa y presioné reenviar, enviándolo a mi abogado con un asunto que simplemente decía, por favor, redacte una respuesta formal. Al día siguiente, le pedí a mi asistente que programara una reunión con Greg en la cafetería de abajo de mi oficina. No quería que se acercara a mi espacio de trabajo, ese lugar estaba limpio. Impoluto. Y no merecía contaminarlo. Apareció con un viejo abrigo de lana, el rostro pálido y demacrado y el cabello despeinado. En cuanto se sentó, tosió levemente e intentó parecer lastimero. Jane. Leo no ha estado bien. Y Marta está bajo mucha presión. No me moví. Solo lo miré. Soltó una risita seca y luego fue directo al grano. Sabes que Leo sigue en la escuela, aunque sea mayor de edad. ¿En serio esperas que crea que simplemente lo estás dejando de lado? ¿No lo dejó clarísimo la semana pasada? Que ya no soy su madre. Que ustedes tres ahora son la verdadera familia. Greg abrió la boca y luego la cerró. Por una vez, no tenía respuesta. Continué, seamos sinceros. No estás aquí por Leo. Estás aquí porque Marta no puede con el peso. Creía que jugar a las casitas venía con un fondo fiduciario. Ahora el dinero se ha esfumado, y la realidad te golpea. Su expresión cambió. No puedes ser tan cruel. Sigues siendo tu hijo. Me recosté en la silla. Y cuando me repudió, lo hizo sin dudarlo. Ahora que las cosas están difíciles, ¿de repente vuelvo a ser su red de seguridad? Ya es un adulto. No le debo nada. Greg se quedó en silencio un instante. Luego vino la amargura. Esa empresa, la construimos juntos. Yo estuve allí. Arqueé una ceja. ¿Por qué? ¿Unas semanas? Te fuiste, Greg. 10 años sin ingresos. Mientras yo nos mantenía a flote, tú dormías en una camilla y Marta veía telenovelas en el sofá.
Greg golpeó la mesa con la mano y se levantó. ¿Y qué? ¿Quieres que nos muramos de hambre? Me puse de pie también, todavía en calma. Si te mueres de hambre o no, ya no me incumbe. No soy tu muleta. Si tanto te importa Leo, quizás sea hora de que busques otro trabajo. En lugar de arrastrarte de vuelta aquí con la mano extendida. Tomé mi bolso y me alejé. No me siguió. Simplemente se recostó en su silla, luciendo 10 años mayor que cuando llegó. ¿Por qué no tenía miedo de que abandonara a Leo? Tenía miedo de que sin mí, ninguno de ellos pudiera sostener a Leo. Y tal vez ese era el miedo que lo mantenía despierto por las noches. Creí que ya había cortado limpiamente. Hasta que la madre de Greg, Rola, apareció sin avisar en el vestíbulo de mi oficina. La recepción me llamó. Señora Thompson, hay una señora mayor abajo. Dice ser la madre de su exmarido. Insiste en verla. Hice una pausa. Luego dije, déjala entrar. Ella entró con un abrigo descolorido, el pelo recogido con tirantez y cuidado, pero su rostro estaba cansado, demacrado por la preocupación. Jane, dijo, apenas incorporándose antes de empezar, Greg está fatal. Cada día está peor que el anterior. Leo ha perdido peso. Apenas habla. Eres madre, ¿cómo puedes ser tan fría? No respondí. Solo le di una taza de té. Oí que se mudaron. Ella asintió con los ojos llorosos. Viven a la intemperie. Marta está reponiendo los estantes de un supermercado. Greg no quiere ir al hospital, dice que es demasiado caro. Solo soy una anciana, Jane. No puedo ayudarlos. Por eso estoy aquí. Pensé en el correo electrónico que me envió Greg, su desesperada petición de 10.000 al mes, y sonreí levemente. Me repudiaron, ¿recuerdas? Dije. Titubeo. La sonrisa forzada se le quebró. Pero se disimuló rápidamente. Leo no lo decía en serio. Fue un momento de calor. Es tu hijo. Greg, era tu marido. Ex marido, corregí. Su sonrisa se congeló. Aún así, son familia. No pueden simplemente verlos sufrir. Los medicamentos de Greg, ahora usa sustitutos baratos, que las amigas de Marta pueden conseguir por debajo de la mesa. Metió la mano en su bolso, desdobló un papel y lo dejó sobre mi escritorio como una súplica final. Esta es la factura médica del mes pasado. Échale un vistazo. Quizás puedas hacer algo. Miré el papel y asentí. Le echaré un vistazo. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, me dio las gracias repetidamente y se fue. Pero seguí mirando esa lista mucho después de que ella se fue. Lo que me llamó la atención no fue la cantidad, sino los nombres desconocidos de los medicamentos. Esa noche, saqué el plan de tratamiento oficial de Greg de años atrás y lo comparé línea por línea. Algunos medicamentos no coincidían. En absoluto. Algo no estaba bien. No le devolví la llamada a Rola. En lugar de eso, llamé a Megan. Ella dirige mi equipo de compras, pero lo más importante es que es una amiga cercana. Y su hermana trabaja en el departamento de facturación de City Medical. Necesito un favor, dije. Necesito que me ayudes a consultar el historial reciente de un paciente, visitas al hospital, recetas, pagos. Todo. Ella no preguntó por qué. ¿De quién estamos hablando? Dijo. Greg y Marta. Tengo la sensación de que alguien ha estado jugando con el dinero. Ella respondió sin dudarlo. Dame un día. Colgué el teléfono y me recliné en mi silla, mirando fijamente la luz del techo. Nunca se trató de los 10.000. Se trataba de que seguían usando la enfermedad y el niño para manipularme. La misma carta gastada, usada una vez más para atarme a la culpa. La tarde siguiente, Megan me envió un mensaje. Jane, tienes que verlo en persona. Cuando llegué a su oficina, tenía todos los documentos dispuestos en filas perfectas,
registros de facturación del hospital, registros internos, notas marcadas. Greg sí vino al hospital, dijo, pasando la primera página. Pero solo tuvo 2 visitas básicas. El total fue menos de $300. Señaló un cuadro rojo en otra hoja. Pero el recibo que recibiste mostraba casi $4.000 en gastos de medicamentos. La mitad de esos. Dio un golpecito a la historia clínica, se obtuvieron extraoficialmente, a través de canales privados. Archivados a nombre de Marta. Mantuve la voz firme. ¿Qué significa eso? La expresión de Megan se ensombreció. Bajó la voz. Significa que alguien está traficando con medicamentos recetados. Me quedé mirando la lista. Mis dedos se apretaron ligeramente en el borde de la mesa. Eso no es lo peor, continuó. Ha estado cambiando parte de los medicamentos por genéricos más baratos, sin receta, y se los ha dado a Greg. Cerré los ojos por un momento. Esto ya no era una disputa familiar. Esto fue una explotación sistemática. Se robaron los costos de la atención médica y se jugaron con la condición real de Greg, para obtener ganancias. ¿Vas a la policía? No respondí de inmediato. Guardé todos los archivos en una carpeta y la cerré. Todavía no. Necesito más. Pero con el tiempo, quiero oírlo de ella. Quiero que diga en voz alta de quién se llevó el dinero y con qué vida jugó. Cuando salí del hospital, el cielo estaba increíblemente azul y la luz del sol casi demasiado caliente en mi cara. Durante años, construí una casa. No una casa física, sino una vida. Una estructura donde otros vivían cómodamente, mientras yo servía de sistema de calefacción, de plomería, de mano de obra invisible tras bambalinas. Finalmente me di cuenta. Esta casa necesita ser derribada. Y cuando lo sea, no dejaré ni una sola viga de acero. No quería esperar meses de investigación. Y desde luego no quería que Leo se enterara antes de que yo estuviera listo. Entonces pedí ver a Marta, a solas. La llamé directamente y le pregunté si podíamos encontrarnos en un café del centro. Aceptó, puntual como siempre, vestida con su característico cardigan de punto beige, maquillada con elegancia. Todavía parecía la indicada, la cuidadora diligente, la imagen de la competencia de voz suave. Nadie diría que estaba metida hasta el cuello en fraude, engaño y robo de identidad. Marta, asentí cortésmente. Siéntate. Se sentó frente a mí. Casualmente, giré la pantalla de mi teléfono hacia abajo. La grabación había comenzado en el momento en que se sentó. Ella parecía cautelosa, tal vez pensando que estaba allí para discutir sobre las facturas médicas de Greg. Empezó con su habitual preámbulo en voz baja. Sé que sigues enfadada con Leo. No decía todo lo que quería decir. Es solo un niño, Jane. Últimamente las cosas han sido difíciles, y no pretendemos depender de ti, es solo que... La interrumpí y deslicé la carpeta sobre la mesa. He estado limpiando algunos de mis registros financieros, dije, hojeando algunas copias como si no me interesara mucho. Algunos cargos no tenían sentido. Pensé que deberíamos hablar en persona. Aclarar cualquier malentendido. Sus dedos se congelaron al abrir la carpeta. Su rostro cambió al instante. Creo que te equivocas, dijo con una leve sonrisa. Solo sigo las instrucciones de Greg. Solo soy la cuidadora. Ya lo sabes. ¿Cuidador? Repetí con una leve sonrisa. Apareciste como aval en nuestras cuentas bancarias. Presentaste 2 formularios de reembolso usando mi nombre como tutor legal. Marta, me gustaría saber cómo accediste exactamente a esos documentos. Su mano se crispó. No esperaba que fuera tan directo. Greg me dijo que me encargara, dijo, mirando hacia la ventana. Solo intentaba que todo funcionara bien en casa. ¿Usar las prestaciones de cuidados a largo plazo de mi cuenta del Seguro Social? $5.000 al mes. Ella soltó una risita. Siempre fuiste del tipo contable. No parpadeé. El silencio creció.
Finalmente dejó de sonreír. Su voz cambió, más fría, más cortante. Seamos sinceros. Siempre has odiado que entienda a Greg mejor que tú. Que sepa cuidarlo. Que sepa cómo funciona esta casa. Solté una risita. No porque tuviera razón, sino porque creía que eso era la victoria. Entender, dije suavemente, no hace que lo que hiciste sea legal. Su rostro se contrajo. Su confianza flaqueó. Le pedí a un farmacéutico que revisara todos los medicamentos que pediste, continué. Me costó $1000. 3 eran para dormir. 1 era para la artritis crónica. Greg no tiene ninguna de las dos afecciones. Se lamió los labios, ya secos. No ha estado durmiendo. Solo. ¿A dónde fueron los medicamentos, Marta? Pregunté con voz gélida. Ella no respondió. Porque la verdad ya no le pertenecía a ella. Pertenecía a la evidencia. Y pronto, pertenecería a la corte. ¿Y para qué me has traído aquí? Preguntó Marta, bajando un poco la voz, con un matiz desafiante. ¿Para revivir un drama del pasado? ¿O estamos negociando algo? No me inmuté. Solo quiero que me lo digas tú, dije en voz baja. ¿Cuánto dinero le has quitado a Greg en todos estos años? No respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron mi rostro, como si intentara calcular cuánto sabía ya. Luego se encogió levemente de hombros. De acuerdo. Ya que quieres honestidad, su tono era ligero, casi casual. Desde su derrame cerebral, me he encargado de todo, sus medicamentos, su terapia, sus comidas. Lo he mantenido estable, he evitado que se desmoronara. Me encargué de los formularios, las reuniones, las mentiras que encubrieron tu ausencia. Se inclinó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, como si estuviéramos intercambiando secretos, no acumulando pruebas. Saqué dinero de sus cuentas, sí. Pero me lo gané. Me dijo que me lo merecía. Que solo eras un sueldo, sin corazón. Que lo que necesitaba era alguien auténtico a su lado. Sus uñas golpeaban la mesa, rítmicas, burlonas. Pensabas que tus largas horas eran nobles, pero él construyó un nuevo hogar justo debajo de ti. Lo único que hice fue administrarlo mejor. No discutí. Simplemente asentí lentamente y puse la mano sobre mi bolso. Entonces me levanté, la miré directamente a los ojos y sonreí. Gracias por tu honestidad, Marta. Me diste justo lo que necesitaba hoy. Su rostro se congeló. Algo en su expresión cambió. ¿Qué quieres decir? Me di la vuelta y dije en voz baja, quiero decir que la verdad, cuando se dice en voz alta, puede valer mucho más que una mentira. Y salí de ese café hacia el sol brillante, el aire rico en café tostado y caramelo. No miré atrás. Ya sabía que se apresuraría a borrar sus huellas. Quizás correría a ver a Leo y le diría a gritos que yo era delirante, inestable y cruel. Lo que ella no sabía era que una copia de respaldo de la grabación ya estaba en manos de mi abogado. Nunca me había visto como una amenaza. Pero yo no era la mujer que solía ir y venir entre la cocina y la sala de juntas, intentando ganarse el cariño con guisos y contratos. Ya no. Ella pensaba que yo todavía era la mujer que cambiaría todo por la paz en la mesa. Ella estaba equivocada. La grabadora de mi bolso seguía funcionando, pero sabía que tenía todo lo que necesitaba. Era suficiente. Más que suficiente. No volví a casa después del café. Tomé un taxi directo a la oficina de mi abogado. No era el hombre clásico que manejaba nuestro fideicomiso familiar, sino el bufete que Diana me había recomendado, joven, perspicaz, feroz sin complejos y centrado en los derechos de las mujeres. Recibimos la copia de audio que enviaste por correo, dijo Kelly mientras se ponía los auriculares. Pero qué bueno que estés aquí en persona. Tengo algunos detalles que quiero aclarar. Asentí y me senté con las manos cruzadas sobre el regazo. No quiero esperar. Quiero demandarla, Marta. Y a Greg también, si alguno de los documentos lleva su firma.
Kelly dejó los auriculares y me miró fijamente. Deberías saberlo, probablemente te revisarán la salud mental. Intentarán presentarte como una persona emocionalmente inestable. Querrán que el tribunal crea que no eres capaz de administrar las finanzas familiares. Incluso podrían intentar revocar tu participación en el fideicomiso. Lo sé, dije con calma. Por eso recurrí a ti. No busco sobrevivir a esto sin hacer ruido. Busco ganar. Ella sonrió. Entonces, pongámonos a trabajar. Durante los siguientes días, me convertí en un grupo de trabajo jurídico unipersonal. Revisé años de extractos bancarios, correos electrónicos impresos, las transferencias de bienes de Greg, las solicitudes de prestaciones de Marta. Resalté, marqué y comparé información. Sabía exactamente cómo desmantelar un desastre, lo había hecho cientos de veces para mi empresa. Esta vez, estaba aplicando cada gramo de mi habilidad a mi propia vida. Esta vez, yo era el proyecto. ¿Y el resultado? Recuperar lo que era mío. Eliminar a quienes intentaron subirse a mi lomo para ascender. Unos días después, Kelly llamó. La transcripción de la grabación está completa. Es más que suficiente para presentar cargos civiles por fraude financiero. También podemos notificar al Departamento de Servicios Humanos sobre el abuso de beneficios. ¿Listos para proceder? Me giré para mirar el dibujo que aún colgaba en la pared, el boceto de Leo de cuando tenía 12 años. Greg estaba en la cocina horneando una pizza, y yo en la esquina sonriéndoles a ambos. Me levanté, lo bajé y lo dejé caer dentro de una caja de cartón. Estoy listo, dije. Y no voy a esperar a que vengan a mí. Quiero que los pillen por sorpresa. 4 días después de presentar la demanda, sonó mi teléfono. León. Su voz me sonaba, pero más fría de lo que recordaba. ¿Te has vuelto loca, mamá? Me recosté en el sofá. Tendrás que ser más específico. Estás demandando a Marta. Sabes que esto destruirá a papá, ¿verdad? No puede con los procedimientos judiciales. Cerré los ojos, luchando contra el dolor que sentían. Podría haber acudido a la policía. No lo hice. Elegí la vía legal. Transparente. Civil. Silencio. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Solté una risita silenciosa. Llevan años diciendo que solo me importa el dinero. Así que por ahí empiezo, recuperando todo lo que pagué. Él colgó. Yo no lloré. En lugar de eso, entré a la cocina y abrí el cajón donde guardaba todas las cosas que esperaba no necesitar nunca. Al final estaba nuestro acuerdo prenupcial. Allí, en una cláusula oculta, se establecía: si una de las partes comete fraude u oculta decisiones médicas importantes, la otra se reserva el derecho de rescindir los acuerdos de activos conjuntos. Una vez lo firmé por miedo. Ahora era mi arma. Esa noche dormí mejor que en años. Al amanecer del día siguiente, Diana llamó a mi puerta principal, sosteniendo un periódico en una mano. ¿Has visto esto?, preguntó, dejando el Morning Gazette sobre la mesa de mi cocina. Allí, escondido en la esquina inferior derecha de la portada, había una historia breve y fácil de pasar por alto. Cuidador privado bajo investigación por robo de identidad y fraude de prestaciones. La policía confirma un caso activo. Diana me miró con un leve destello de satisfacción en los ojos. Parece que ahora lo sabe, no eres tan débil como ella creía. Sonreí. No, dije en voz baja. Ahora empieza la verdadera guerra. Me senté en mi auto agarrando la carta duplicada que acababa de recoger de la oficina de Kelly. Los buenos días de Marta habían terminado oficialmente. El equipo de Kelly trabajó con rapidez. En cuanto entregué la grabación, aseguraron todas las pruebas, archivaron todos los registros e iniciaron el proceso de archivo. Firmé las declaraciones juradas necesarias y, por primera vez, conté toda la historia desde el principio. La enfermedad de Greg. Los cambios en nuestras finanzas. La traición de Leo. Y la podredumbre que se esconde tras el peinado perfecto y la fachada protectora de Marta.
Pensé que me derrumbaría al contarlo todo. No fue así. Estaba tranquilo. Desapegado. Sin lágrimas. Sin voz temblorosa. Solo hechos. Quizás era porque el verdadero dolor ya se había disipado, la noche de la fiesta de graduación, cuando algo dentro de mí murió silenciosamente. En la sala de reuniones, Kelly hojeaba documentos con un tono nítido y centrado. Presentaremos cargos civiles, al menos 3 cargos de fraude. Posiblemente robo de identidad. Usó su nombre en varios documentos. Asentí. Me apunto por completo. Levantó la vista con la mirada fija. Sabes que esto no será rápido. Si entra en pánico, intentará todo lo posible para torcerlo. Incluso volverlo en tu contra. Le di una sonrisa seca. Ya empezaron. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. Unos mensajes de Leo brillaban en la pantalla. Has ido demasiado lejos, mamá. No entiendo por qué haces esto. ¿No podemos todos vivir nuestras vidas en paz? Kelly los leyó y luego arqueó una ceja. Así que ahora se hace la víctima. Clásico Leo, dije, encogiéndome de hombros. Cuando no se sale con la suya, finge el dolor. La única diferencia esta vez, hice una pausa, es que no estoy actuando con él. Justo entonces, llegó otro mensaje. De Lana, la hermana de Greg, la tía de Leo. Alguien que rara vez se comunicaba. Me enteré de que vas a buscar a Marta. ¿Estás bien? Leo ha estado hecho un desastre últimamente. Quizás podríamos tomar un té. Lo miré fijamente durante unos segundos y luego bajé la pantalla del teléfono. Kelly preguntó, ¿planeas responder? Sonreí. Todavía no. Déjalos reposar un rato. Regresamos a los archivos. El asistente legal de Kelly había descubierto algo nuevo, la actualización del poder notarial que Greg supuestamente firmó, nombrando a Marta como responsable de la toma de decisiones, nunca había pasado por los canales legales adecuados. Sin firma médica. Sin testigo legal. Sin notario, dijo Kelly, mostrando el original. Este documento no tiene valor judicial. Si lo firmó bajo la influencia prolongada de medicamentos, podríamos tener responsabilidad penal. ¿Podría ir a prisión?, pregunté. No te lo garantizo, respondió Kelly. Pero no volverá a tocar ni un centavo de tu familia. Cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro. Había estado conteniendo eso por años. Esa noche, justo cuando colgaba mi abrigo, sonó el timbre. Era tarde. No esperaba a nadie. Por la mirilla, Diana. Sostenía una caja de pastel, con una mirada cautelosa y esperanzada. ¿Estás aquí? Abrí la puerta sorprendida. Levantó la caja. Pensé que probablemente te saltaste la cena. Pensé en traer algo dulce. Me quedé allí un instante. Luego, sin decir palabra, me hice a un lado para dejarla entrar. Nos sentamos en la cocina, igual que hacía 100 noches. Ella cortó el pastel, preparó el té y dejó que el silencio nos invadiera primero, llenando el espacio donde el dolor y la furia habían vivido demasiado tiempo. Finalmente preguntó, ¿de verdad los vas a llevar a los tribunales? Asentí. No me dejaron otra opción. No discutió. No me sermoneó. Simplemente me llenó la taza con más agua caliente. Entonces no te atrevas a ablandarte. Me quedé mirando el cristal, murmurando, la amabilidad es para quienes se la han ganado. Greg no. En cuanto a Leo, le doy una última oportunidad. Pero eso no significa que me abandone. Ella no respondió. Simplemente se sentó a mi lado, en silencio y firme. La mañana del juicio. Me senté a la mesa del demandante, con las manos alrededor de una taza de café aún caliente. La sala del tribunal era pequeña, 3 filas de asientos para el público y persianas que proyectaban rayos de sol sobre el suelo. Greg llevaba casi un mes hospitalizado. Antes de eso, Kelly ayudó a finalizar los trámites del divorcio, sin dramas, sin gritos,
Solo un bolígrafo al que apenas le quedaba tinta para firmar. Cerramos todas las cuentas conjuntas, congelamos las transferencias del seguro vinculadas a Marta y bloqueamos mis bienes. Greg, demasiado débil para comparecer ante el tribunal, había firmado una disolución voluntaria del matrimonio en presencia de un médico y un abogado. Ahora era Marta Holland la que estaba parada al otro lado. ¿Entiende la acusada los cargos que se le imputan?, preguntó el juez. Marta no me miró. Asintió. Hoy no llevaba maquillaje. Su suéter gris parecía desgastado y raído. Podría haber sido cualquier mujer de la calle. Pero no me dejé engañar. Kelly se puso de pie, con voz firme mientras presentaba la evidencia. Presentamos registros de cambios de cuenta no autorizados, órdenes de compra de productos farmacéuticos, solicitudes de subsidio falsificadas y una grabación en la que el acusado admite las acciones en cuestión. Cuando la cinta se reprodujo, fue como si el aire se congelara. La voz de Marta llenó la sala del tribunal, suave, mesurada y perturbadoramente tranquila. Claro que usé su dinero. Ese fue mi pago. ¿Crees que lo hice por amor? ¿Por mi familia? El veredicto fue claro. El tribunal dictaminó que Marta había incurrido en irregularidades financieras y fraude de identidad. Se le ordenó reembolsar todos los fondos robados confirmados y enfrentaría cargos penales en espera de una investigación más exhaustiva. No la miré. Estaba mirando a Leo. Leo estaba sentado en la galería, pálido e inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas. No se movió, ni parpadeó, como congelado en el momento, tallado en la quietud. No fue hasta que Marta, bajo repetidos interrogatorios, finalmente admitió haber manipulado el estado mental comprometido de Greg para cambiar partes de las autorizaciones financieras, que algo en Leo se quebró. Sus ojos se enrojecieron. No llevaba los suéteres de cuello alto que Marta siempre le había elegido. En su lugar, se había puesto su vieja chaqueta universitaria, descolorida, pero limpia. Y en ese momento, parecía un joven que finalmente había salido de la niebla, desorientado, parado en el corazón de la verdad, sin estar seguro de a quién culpar o incluso por dónde empezar. La sentencia final no fue dura. A Marta se le ordenó devolver $120,000 en fondos malversados y fue sentenciada a 18 meses de corrección comunitaria. Pero no fue la sentencia lo que quebró a Leo. Fue el colapso de todo lo que él creía que era su hogar. No me quedé a verlo salir de la sala del tribunal. En lugar de eso, Kelly y yo seguimos adelante para finalizar la última parte de mi propio capítulo. Mi divorcio de Greg ya estaba oficialmente presentado y procesado. Según nuestro acuerdo prenupcial, conservé mi capital original y todos mis ingresos individuales. Los activos adquiridos durante el matrimonio, las ganancias de la cartera de Greg, la casa en la costa, varias cuentas fiduciarias y una parte de su fondo de jubilación, se dividieron según lo acordado. Conservé la vieja casa. Y con mi parte establecí un nuevo fideicomiso para financiar recursos de atención para pacientes con enfermedad de Parkinson. Esa noche, cuando llegué a casa, Diana ya me esperaba en la sala. Estaba sentada con una taza de té rojo, con una mirada dulce pero iluminada por una tenue fiereza. Ganaste, dijo ella. Luego añadió, con una media sonrisa, incluso tu venganza fue elegante. Dejé mi mochila en el suelo y me permití una risita. No gané. Simplemente dejé de correr. Ella asintió y luego hizo una pausa. Pasó Leo, dijo. Dijo que quería disculparse. En persona. No respondí de inmediato. ¿Quieres verlo?, preguntó.